equipo, hoy simplemente vamos a tener un aprendizaje. Los que se han venido conectando de manera juiciosa se han dado cuenta que esta semana hemos visto historias, pues estamos viendo historias de personas referentes, de líderes que de cierta forma han dejado un legado en la humanidad. Un legado es que aunque hace muchísimo rato ya no están vivos, que ya murieron, aún la humanidad los recuerda, los admira y sigue de cierta forma sus pasos o sus conductas. ¿Qué es lo que se busca con estos líderes? Que simplemente conozcamos un poco de la biografía de estas personas exitosas, porque quizás muchos conocen las historias o conocen la parte exitosa de cada uno de estas personas, pero no conocen el proceso, ¿sí? Y hay una frase que yo le escuché a algún personaje una vez y la hablo constantemente con el equipo, y es que toda persona que ustedes conozcan, que sea exitosa, que ustedes de algún modo admiren o consideren que es exitosa, una vez también fue una persona principiante, una vez también fue una persona que tuvo derrotas, una persona que también se sintió triste, una persona que en un momento quiso abandonar todo, ¿sí? Entonces cuando uno ve a estas personas simplemente ve la parte exitosa, o cuando ve los diamantes, cuando habla con ellos, cuando escucha o comparte con ellos los entrenamientos, uno se admira y ve la parte exitosa y realmente uno los admira por esa parte exitosa. Pero muchas veces uno no revisa la parte del proceso, no revisa cuáles fueron las cosas que pasaron. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un entrenamiento, o vamos a conocer más bien un personaje que en lo personal admiro demasiado y sé que quizás muchos de ustedes también en algún momento lo han escuchado. Y quiero iniciar con el legado que él dejó. El legado que él dejó, y fue el movimiento de la no violencia. El movimiento de la no violencia. Y aquí quiero que me regale la segunda diapositiva, mi diamante, y es este hombre, Mahatma Gandhi. Yo quiero que me pongan un 5 en el chat si alguno de ustedes en algún momento ha escuchado hablar de este personaje. Líderes, Mahatma Gandhi fue un líder que dejó una huella en la humanidad. De hecho, muchas personas de cierta manera lo endiosaron, ¿cierto? Y decían que era como prácticamente hizo algo muy similar o de cierta forma algo muy parecido a lo que hizo Jesucristo. Y ya se van a dar cuenta que hizo cosas demasiado impresionantes. Me gusta mucho esta frase: no hay que apagar la luz de otro para lograr que brille la nuestra. Esta frase es demasiado importante porque las personas que ya llevan un proceso en Gano Excel o que ya llevan algunos meses, de pronto en algún momento se han encontrado con personas que tratan de compararlos con otras empresas, que tratan de compararlo con otros líderes, que quieren de alguna forma condicionar su estado en el que están. De pronto usted no está pasando por el mejor momento personal, familiar o en el negocio, y llega alguien más como a echarle fuego a esa llama. Y no se necesita apagar ese fuego de otra persona para que realmente crezca el de uno. Cuando una persona lo hace, simplemente es de mala intención. Entonces, ¿quién fue este personaje? ¿Quién fue Gandhi? Vamos a hablar de todo lo que es la biografía de él. Él nació el 2 de octubre de 1869 por Bandar, noroeste de la India. ¿Alguno conoce el lugar? ¿Que le hace familiar a alguno? Ninguno, ¿cierto? Bueno, pues nació por allá en un lugar demasiado alejado. Y resulta que Gandhi viene de dos padres. El papá es un político muy reconocido, y la mamá de él era la cuarta esposa de él, la cuarta esposa. Y en la época de Gandhi, en esa época, cuando él, pues, la etapa de su niñez y de su adolescencia, las colonias del Imperio Británico estaban dentro del territorio indio, y literalmente la India vivía como en un segundo lugar. O sea, es como si un vecino se le mete a su casa y usted vive como de arrimado en su propia casa. Prácticamente de esa manera vivía en ese tiempo, pues, esa cultura de los indios, y los británicos eran los que dominaban. Resulta que los padres de Gandhi, de cierta manera, tenían solvencia económica, y él tuvo la oportunidad de poder ir a estudiar a Inglaterra, a estudiar Derecho en una universidad en Londres, y se graduó como abogado. Y es muy chistoso porque Gandhi llega allá y quería convertirse en un caballero.
pero literalmente, o sea, aquí entrenó de equipo, le cuento, Gandhi era tremendo montañero. Se metía a los ascensores y él pensaba que eran habitaciones y se sorprendía mucho cuando esos ascensores empezaban a subir. O sea, literalmente estaba perdido de lo que era la ciudad. Y de hecho le causaba mucha incomodidad a la ciudad porque era pues de lugares muy alejados y no se lograba adaptar fácilmente a ese estilo de vida. Sin embargo, se graduó como con el tema de la licencia de Derecho. Y Gandhi lo inspiró mucho su mamá, su madre fue una inspiración y de hecho fue la que le creó las bases a Gandhi, porque era una mujer muy religiosa y desde muy temprana edad le infundió a ellos eran 4 hermanos, Gandhi era el menor, y infundió, le infundió a ellos el respeto, la creencia, eran muy creyentes, muy religiosos, pero también respetaban los distintos credos. De hecho, tenían un profundo aprecio y un profundo respeto por los animales, al punto de que ellos eran vegetarianos por el respeto que tenían con los animales. Y su madre fue el mayor ejemplo. Dentro de la biografía y la historia, cuenta que una época de lluvias, la madre entró en un ayuno hasta que saliera el sol. O sea, ella se prometió ayunar hasta que saliera el sol, literal. Y se estaba ya muriendo de hambre. Y le decían los hijos pues, que comiera. Y ella decía, si Dios no quiere que coma hoy, no lo voy a hacer. Y era tan determinada en lo que se proponía que, o sea, literal, iba hasta el final. Y eso le causó mucho impacto en la vida de Gandhi, ¿sí? Y eso fue lo que empezó a crear sus raíces. Resulta que la cultura hindú tienen pues sus creencias y sus credos y sus temas y ellos se casan a los 13 años. Resulta que Gandhi se casó a los 13 años. Imagínense uno a los 13 años casándose. Se casó a los 13 años. Gandhi tuvo 4 hijos, pues hizo tener 4 hijos con su esposa. Y regáleme la siguiente, mi diamante acá, la siguiente diapositiva, porque yo quiero que ustedes empiecen a mentalizarse en uno a los 13 años ya con, pues, casado. Tuvo 4 hijos y a los 16 años conoció o empezó a diferenciar lo que es el deber versus el compromiso. El deber versus el compromiso. Resulta que en esa época el papá de Gandhi estaba enfermo y Gandhi dejó al papá como digamos como en un segundo piso y se subió a la terraza pues al último piso pues a estar con su esposa ya y en ese espacio murió el papá y fue un cargo de conciencia que le quedó a Gandhi que lo llevó guardado en su corazón toda la vida, lo llevó guardado en su corazón toda la vida y pues este hombre ya les voy a explicar qué hizo más adelante, una decisión demasiado trascendental y fue que a los 37 años decidió hacer como un juramento, como el pacto del celibato hindú. ¿Qué es el celibato hindú de pronto para personas que no sepan qué es el celibato? Es simplemente que se prometen jamás en la vida volver a tener, pues, digamos, relación, volver a estar con una mujer. Desde los 37 años se prometió eso porque él consideraba que si hacía el pacto del celibato hindú, podría ser un hombre puro, una pureza total. Impresionante eso. Más adelante les cuento cómo se torturaba. Y bueno, pues dentro de toda la historia de Gandhi, él murió el 30 de enero de 1948 a sus 78 años. Y cuando él lo asesinaron, porque de hecho lo asesinó alguien que era del mismo partido de él, pero que no compartía sus creencias. Le hizo 3 disparos y cuando él le disparó, él gritó Rama. Rama en el hindú es Dios. ¿Sí? Dios. Bueno, ¿qué más antecedentes? Prestó servicio como camillero y aprendió, esto fue otro de los impactos que le ayudaron a consolidar el legado de él, y fue que aprendió sobre la violencia. Él veía cómo los soldados asesinaban, esos soldados asesinaban, y se disfrutaban literalmente asesinando, y eso le impactó mucho la vida de él, demasiado. Trabajó, trabajó en África del Sur, y mire que es muy chistoso porque ustedes ven a Gandhi una persona ahí noble, de pronto los que en algún momento han leído alguna biografía de él. Cuando Gandhi se graduó, pues como abogado,
él se sentía que era incapaz. Llegó un momento como de miedo, de frustración, y ya tenía el título, o sea, ya era profesional. Y llegó a un momento de frustración, de desesperación. Yo no sé si ustedes de pronto en algún momento de sus vidas han sentido que van avanzando y de un momento a otro como que todo para. Y como que literalmente usted siente que estás como perdiendo el tiempo. En la vida, en Gano Excel y en la vida. Y usted siente que es como que literalmente está perdiendo el tiempo. Y así se sentía Gandhi, al punto de que en el primer juicio que él tuvo, la primera vez que tuvo un juicio, se paniqueó tanto, o sea, se dejó llenar tanto por el miedo que fue incapaz de dirigirse al juez. Fue incapaz de dirigirse al juez. O sea, era una persona demasiado, demasiado temerosa, demasiado llena de miedos, demasiado llena de paradigmas, llena de sustos. Y bueno, ¿qué pasó con Gandhi? Él literal decidió con esa vergüenza o con ese oso tan berraco que hizo, decidió buscar un empleo. Yo quiero que ustedes que hagamos un paréntesis acá. Muchas personas inician a construir este proyecto y tienen demasiado potencial, muchísimo potencial, pero de pronto la vida les pone una prueba y literal se paniquean, o sea, se llenan de miedo, le aparecen todos los paradigmas y en ese momento de frustración, literalmente piensan en abandonar ese sueño y empezar a buscar otro horizonte, o sea, como a buscar una escapatoria, empezar a buscar una escapatoria y esto fue lo que hizo Gandhi, literal. Se fue a África del Sur y mire esta frase tan bonita que dice él, y fue, en aquel país olvidado por Dios fue donde encontré a Dios. En aquel país olvidado por Dios fue donde encontré a Dios. Y hay demasiada literatura y demasiada historia de Gandhi. Literalmente quise fue como traer cosas muy relevantes de él, porque fue una persona que cambió la humanidad, fue una persona que conquistó una nación sin armas conquistó una nación. Entonces, yo quiero que la historia de este señor no solo la tomemos como, ay, tan chévere Gandhi, sino que simplemente la asocie a su vida y se dé cuenta de que un personaje como Gandhi, igual que usted y que yo, con miedos, que en algún momento sintió decepción en la vida, que en algún momento literalmente pasó por momentos muy duros, se convirtió en un gran referente, ¿sí? O sea que esos momentos de caídas, esos momentos en los que usted se siente como que todo se nubla, como que todo se nubla y como que no hay nada más, simplemente prueba porque hay algo demasiado impresionante. Bueno, entonces, esta es la historia de este señor, o sea, se va a África del Sur en busca de un empleo, a trabajar en una empresa, y bueno, es tremendo porque resulta que el total el desconocimiento de esas culturas, él compra un boleto en primera clase, él compra un boleto en primera clase, sin caer en cuenta o sin siquiera darse cuenta que allá existía racismo, o sea, literalmente era un monopolio lo que existía allí, y cuando un personaje se dio cuenta que Gandhi, un indio, iba en clase pues primera clase, lo bajaron del tren, lo bajaron del tren, ¿sí? Lo bajaron del tren. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para continuar con la historia, y es que Gandhi tenía algo demasiado poderoso, y era que él decía el valor que tienen las palabras, o el valor o el conjugar o el cambiar el sentido de las palabras. ¿Sí? Y quiero hacer un pequeño paréntesis, y es porque Gandhi, cuando estaba en la universidad, una vez, literalmente, pues digamos ahí en el refrigerio, salieron a descanso de 10 de la mañana, y el profesor estaba pues ahí, y un profesor le dijo, como literalmente, quítese de aquí, que las aves no se pueden comer al lado de los cerdos. Y le dice a Gandhi, está bien, me voy volando. Y lo dejó, mejor dicho, matado con esa palabra. ¿Por qué me vuelvo un poco, muchachos, y le hago este paréntesis? Porque era una persona que no se tomaba las cosas a lo personal. O sea, era una persona con humildad de impresionante. O sea, a una persona le dicen una palabra de eso y literalmente saca la mano y la pone. Es humildad. Porque hay algo que dice él,
y es que usted no pelea contra los demás, sino que usted tiene que pelear contra usted mismo. O sea, literalmente es el control contra usted mismo. ¿Sí? Esa fue una de las creencias. Por eso Gandhi, recuerde que estamos hablando de Gandhi, que Gandhi fue el que conquistó una nación sin violencia, con cero armas, con cero armas. Y aquí quiero que me regale la siguiente diapositiva, humildad total, así es. ¿Qué pasó cuando lo bajaron del bus para continuar con la historia? Dice Gandhi que fue, o sea, una humillación brutal, se sintió lo peor, se sintió lo peor. Y él lo llamó como uno de los hechos históricos o uno de los días en que marcó la vida de Gandhi. No sé, con algunos de los que están acá en este espacio, hemos hablado o alguna vez hablamos de la coma en su vida o del punto de quiebre que habla Anthony Robbins. Literalmente ese fue el punto de quiebre de Gandhi. Ese fue el punto de quiebre. Él lo considera que fue la noche creativa, la noche fría y la noche, o sea, una de las noches más marcadas para la historia de él. Esa noche pensó volverse nuevamente a su tierra, pensó muchas veces decidirse pues como a la humillación, como a la opresión, como a la esclavitud literal que había allá, se le llegó a pasar por la mente. Quizás muchos de ustedes en algún momento en sus vidas se les ha pasado rendirse, irse, dejar todo botado, volver a arrancar de cero, irse a arrancar de cero, o no sé, de pronto exponerse o irse a arrancar en lo que le toque y abandonar el sueño porque no ve nada, porque literalmente se le nubla el camino. Eso le pasó a Gandhi en ese momento, se le nubló el camino. Y pensó, y pensó, porque en el momento de la dificultad es donde aparece la oportunidad. Líderes, en el momento de la dificultad o en la noche más oscura es donde aparece esa oportunidad. Entonces Gandhi lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo? Tenía solo 24 años, o sea, estaba jovencito, y lo que hizo fue reunir a todos los migrantes indios que habían allá y les dijo, bueno, vamos a hacer un movimiento, o sea, y pues el berraco la vamos a montar de esta gente. Todo el mundo tiene derecho a la igualdad y vamos a hacer guerra pero sin armas. Y empezó Gandhi a generar un movimiento, y Gandhi literalmente era un líder. O sea, la gente lo seguía y la gente decía como que, no sé ni por qué, pero lo estamos siguiendo porque era un líder. Resulta que en esa época, eso fue más o menos en el año 1913, data la historia, en ese país, el rey de ese país dictó leyes matrimoniales, donde prohibía o decía que los matrimonios hindú y los musulmanes no podían ser parejas, o sea, no podían tener matrimonios, que esos matrimonios quedan anulados. Entonces, ¿qué hizo Gandhi? Y aquí es donde hablamos de que en las dificultades los líderes ven las oportunidades. En las dificultades los líderes ven las oportunidades. Y Gandhi tomó eso como una oportunidad y lo que hizo fue reunir a todas las mujeres, porque adicional en esa ley también decía que las mujeres no podían salir de la casa. O sea, que las mujeres eran solo para estar en la casa. Y reunió todas esas mujeres y generó un movimiento de protesta pacífica. O sea, sin importar lo que pasara, ellos no iban a responder. Eso era la no violencia. Decirle al enemigo, o sea, no me voy a rendir ni por el berraco, o sea, yo aquí no me rindo, pero tampoco le voy a responder, o sea, tampoco le voy a responder con agresividad. Generó un movimiento de más de 50,000 trabajadores y literalmente vació las industrias de ese país. Tanto que esa ley matrimonial le tocaron suspenderla. Cero armas, solo liderazgo, solo influencia. Lo hizo Gandhi. Al ver que él podía desarrollar eso, ya fue, no, o sea, entonces estamos hablando que demoró unos 2 años generando ese movimiento y en 1915, ya a sus 45 años, regresó a la India porque se había dado cuenta de lo que él había hecho allá, regresó a la India a retar a los alemanes. Resulta que los alemanes, ese ejército, tenía suprimido a la India ya hacía más de dos siglos, los tenían suprimidos. Y literalmente eran como 3,000 millones o 3,000 indios y los británicos eran más poquitos, o sea, era 3-1. Y los británicos los tenían suprimidos. Y Gandhi regresó a la India y les dijo,
los retó, literalmente los retó, y le dijo, dejen de comportarse o dejemos de comportarnos como gusanos, porque si nos comportamos como gusanos tenemos que resistirnos o literalmente acostumbrarnos a que nos pisoteen. Y nosotros somos seres humanos y también merecemos igualdad. Y empezó a generar un movimiento, Gandhi, a generar un movimiento, y fue una guerra impresionante porque literalmente cogían los ejércitos y le disparaban a matar a la gente, y en ese periodo, mataron más de 370,000 personas y más de 1,000 heridos, pero la gente no se rendía. O sea, la gente decía, no le vamos a responder, pero tampoco nos vamos a rendir. O sea, vamos a hacer guerra sin armas. Y miren lo que les decía Gandhi, la gente al ver esa masacre, la gente dijo, no, o sea, nosotros somos 3 veces, o sea, hacer de cuenta que ellos eran 100 y los hindúes eran 300, o sea, eran muchísimo más los hindúes. Dijeron, no, vamos a acabar a estos manes, y ellos se quisieron armar. Y Gandhi les dijo, no, luchemos luchemos sin guerra, o sea, no hagamos guerra. Ellos no son nuestros enemigos, ellos son nuestros amigos, pero primero tenemos que dominarnos nosotros para poder luchar contra ellos. Impresionante. O sea, primero tenemos que dominarnos nosotros. O sea, impresionante ese mensaje, porque a través de eso, literalmente, sacaron a los británicos de la India. Lo sacaron corriendo. Sin guerra. Cero guerra. Ahora bien, en 1930 volvieron otra vez y pusieron el impuesto de la sal, o sea, que los hindúes no podían literalmente, digamos, como procesar la sal, o sea, sacarla y venderla, o sea, no podían comercializar con sal. Y Gandhi literalmente se enojó nuevamente y dijo, vamos a hacer una marcha y nosotros vamos otra vez a ganar, o sea, vamos con toda, dijo Gandhi, vamos con toda para el siguiente nivel. Vamos con toda para el siguiente nivel. Y Gandhi dijo, bueno, ¿quiénes están aquí? ¿Con quién es que vamos a ir? Y la gente, no, ¿cómo vamos a ir por allá? No, eso no le hagamos. O sea, eso no funciona. Eso no funciona, le dijeron. No, es que estamos en cuarentena y eso de la virtualidad, eso no funciona. Dijo Gandhi, no, pues si ustedes no van, yo sí voy. Y Gandhi, pónganle cuidado lo que hizo Gandhi. Y esto hace un líder, señores. Se fue adelante con los que quisieron ir. Inicialmente arrancó con 80. O sea, salió adelante él. Vámonos. ¿Sí? Una vez yo le escuché al diamante, creo que fue el diamante Juan Sebastián Gómez, que decía, si su equipo no va a los eventos, arranque yendo usted. Si su equipo no está haciendo presentaciones, arranque presentando usted. Que con uno que se le pegue, cambian la historia. Con uno que se le peguen, cambian la historia. Y eso hizo Gandhi. Gandhi se fue adelante y dijo, o sea, con usted o sin usted yo la voy a hacer. Con usted o sin usted yo me voy a hacer libre, papá. Y se fue Gandhi, arrancó con 80 personas y visitó en 24 días visitó más de 1,000 aldeas, descalzo. Y transitó, o sea, un camino lejos. Y póngame en cuidado lo que pasó acá. Cuando él llegó a la meta, o sea, cuando él llegó donde se había propuesto, no llegó con 80, llegó con miles, llegó con millones. Y eso va a pasar en su negocio. Puede ser que usted esté iniciando, puede ser que usted lleve algunos días y puede ser que ya tenga un resultado, puede ser que esté viendo un proceso, pero no mire para atrás, mire para adelante, o sea, hágale, no le dé miedo, que puede pasar lo que le pasó a Gandhi. Inició con 80 gallos ahí, con 80 gaticos ahí, pero llegó fue con un combo grande, o sea, llegó fue con literalmente un ejército de personas dispuestas a dar la vida por ser libres. Y yo quiero que ustedes hoy tomen este mensaje, mis grandes líderes, tomen este mensaje, porque en este negocio no solamente vinimos a ganar plata, en este negocio vinimos a hacernos libres, en este negocio vinimos a hacernos libres. ¿Qué les dijo Gandhi? Si nosotros vamos a luchar contra los británicos, tenemos que dejar de estarle comprando a los británicos. O sea, vamos a empezar a hacer nuestra propia ropa,
vamos a empezar a hacer nuestras propias prendas y nos vamos a independizar de la gente. O sea, nosotros somos dependientes de nosotros mismos. Y todos los días él hilaba, todos los días él hilaba. ¿Qué es esto en Gano Excel? El producto del producto. O sea, vamos a dejar consumir nuestra propia marca, vamos a hablar desde la coherencia, vamos a generar realmente generar el impacto y que muchas personas se den cuenta la bendición de producto que usted tiene en sus manos. Literalmente hizo eso Gandhi con su gente. Gandhi tenía un equipo élite ahí poderoso. O sea, Gandhi tenía un equipo élite, mejor dicho, para dar one to one y co-vibrate todos los días. Yo quiero que ustedes vean este mensaje que me impactó demasiado y lo quise poner allí. No deje que muera el sol sin que hayan muerto sus rencores. O sea, es una frase demasiado poderosa porque el rencor, el odio, el ego es algo demasiado venenoso y es algo muy fuerte porque si a mí alguien me hace algo, o sea, me dan ganas es de, mejor dicho, ¿cierto? Pero así no funciona la vida, señores. Así no funciona. Mire el mensaje que nos da Gandhi. No dejes que muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. Y aquí quería hablarles con respecto a la disciplina de Gandhi, porque ustedes no creen que Gandhi llegó a ser el referente o el legado de la humanidad, que aunque murió, ya se imagínense, tantos años que murió Gandhi, y literalmente es un legado todavía. Ponen cuidado, él hizo el pacto del celibato hindú a los 37 años. ¿Y sabe qué hacía Gandhi? Dormía con mujeres hindú desnudo. Óigase bien, dormía con mujeres hindú desnudo para retar su disciplina. ¿Ah? Dormía con mujeres hindú desnudo para retar el pacto del celibato, o sea, para retar que estaba firme. Gandhi entonces, ¿no? Tremendo lo que es este señor. O sea, literalmente era una guerra contra él. El 14 de agosto de 1947 los indios celebraban la independencia y Gandhi le preguntó a uno de los amigos de él, ¿qué celebran? Solo veo sangre. Un pueblo indio se dividió en dos, musulmanes y indios, y solo veía sangre. Y ellos celebraban supuestamente la independencia porque ya habían pues sacado a los británicos y Gandhi decía, me siento triste, siento que no he construido nada, siento que mi vida ha sido nada, que no he hecho nada, que mi vida no ha tenido sentido. Y lo que no he hecho con mi vida, o sea, lo que no he hecho en mi vida, lo voy a hacer después de que muera. Es imposible que entre los seres humanos se estén matando, o sea, son peores que animales, porque ni siquiera los animales se matan entre la misma especie. Y se sentía literalmente derrotado, triste, o sea, el man se quería rajar, literal, Gandhi se quería rajar ese día, se quería rajar Gandhi. Hizo ciclo del éxito y siguió. Entonces, ¿qué dijo Gandhi? Dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer una protesta y una huelga de hambre. Vamos a hacer una huelga de hambre. Y yo quiero que lleven esta frase, póngala en su agenda. Los líderes no hablan para ser admirados. Los líderes no hablan para ser admirados. Los líderes hablan para ser entendidos. El líder que habla para que lo admiren está fuera del juego. O sea, literalmente anda más perdido que un berraco. Los líderes no hablan para ser admirados. Los líderes no buscan seguidores. Los líderes hablan para ser entendidos. Dijo Gandhi, vamos a hacer una huelga de hambre a partir de ya. Y arrancó con 5 gatos otra vez. El equipo antes le rajó todo. Ya el hombre tenía un rango alto en ese tiempo. Pero arrancó de ser otra vez Gandhi a hacer esa marcha. Y los primeros días la gente gritaba, y esto, me disculparán la expresión líderes, decían literal, decían al diablo con Gandhi, o sea, Gandhi para el carajo, ese Gandhi no, o sea, ese Gandhi qué, o sea, suerte con Gandhi, no sigamos a Gandhi, dejémoslo que vaya solo. Literal, o sea, el 80% en contra de Gandhi y solo 20% a favor de él.
Pero el segundo día ya se iba sumando más gente, el tercer día y a una semana ya más del 80% estaba con Gandhi. Oiga, más del 80% estaba con Gandhi. Y arrancó con los primeros, se arrancó solito. Puede ser que usted inicie este negocio o que usted está en este proyecto y al inicio sus mejores amigos, sus familiares, le digan, no, o sea, a usted no le va a ir bien en eso, o sea, de hecho usted ni siquiera va a ser capaz, pero después van a ser sus mejores socios en el proyecto, después van a ser los mejores socios en este proyecto. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Gandhi. Él inició y no escuchaba lo que dijeran los demás, porque los líderes no hablan para que los admiren, ellos hablan para que los entiendan, punto. Eso fue lo que él hizo y generó un movimiento nuevamente, generó un movimiento y se fue otra vez a conquistar o a unificar, porque eso es lo que hizo Gandhi, unificó nuevamente toda esa nación. Y Gandhi es el líder que conquistó la quinta parte de la humanidad. Impresionante la historia de este señor. La quinta parte de la humanidad conquistó Gandhi y liberó toda esa nación, la liberó. Resulta que en esa huelga, y lo que era Alemania o el rey de Alemania estaba en un estrés impresionante porque la prensa y todo se le vino encima. Y Gandhi tenía otra cultura y era que una vez a la semana tenía el día del silencio. Y cuando era el día del silencio, él todo el día hacía esto. Y cuando el hombre ponía el dedo así, no hablaba con nadie. Y ese día, literalmente, el británico, el alemán, el rey, estaba desesperado, estresado y mandó a llamar, tráigame a Gandhi porque voy a negociar con Gandhi, o sea, necesito negociar porque se me vino la prensa, me vino todo. Y cuando Gandhi entra, pues ahí al despacho del rey, Gandhi entra haciendo esto. No, no puede ser que Gandhi hoy esté en el día de silencio. Un líder humilde, con carácter, pero sin guerra. Amor, solo amor. Y lleven esta frase. Cuando el corazón humano está cerrado, es imposible desarrollar la mente. Por eso cuando vamos a hacer una presentación y la persona está así, o la persona está indispuesta, no le cuente el negocio, porque cuando el corazón humano está cerrado es imposible desarrollar la mente. Si usted no está dispuesto a recibir una oportunidad, es imposible que la entienda, por más grande que tenga la oportunidad. Es inútil razonar si el corazón está lleno de ira. Es inútil razonar si el corazón está lleno de ira. Regáleme la siguiente, me levanto. Y líderes, para ir terminando con este espacio, quise dejar aquí algunas frases, o quise traer a colación algunas frases más célebres, o algunas de las frases que más lo identifican a Gandhi, para que ustedes hoy se lleven un mensaje demasiado importante. Quiero que sepan que estos espacios, muchachos, no es solo para que ustedes vengan a motivar, sino nada de eso. Son frases para que ustedes, o son espacios literales para que ustedes los atesoren y no solamente los apliquemos en el desarrollo del proyecto, sino que también los apliquemos en el desarrollo de la vida personal. En la vida personal. Debes de ser el cambio que deseas ver en el mundo. O sea, si usted ve que la gente afuera es floja, pues usted debe ser el cambio, o sea, no sea flojo. Si usted afuera ve que la gente, no sé, es mala, no sé, son malos o son envidiosos o lo que sea, pues no es lo que sea, sino que usted tiene que ser ese cambio. Ojo por ojo termina, ¿ustedes han escuchado esta frase? Ojo por ojo, diente por diente. Esta frase se utiliza mucho en la milicia. Ojo por ojo termina siendo que todo el mundo quede ciego. Que todo el mundo quede ciego. Hay una frase que él decía y era que cuando la guerra que se iniciaba con sangre terminaba igual. Entonces, si un líder suyo le hizo algo y usted dice ojo por ojo, o sea, me la cobro porque me la cobro, pues todo el mundo va a quedar ciego porque él también se la va a querer volver a cobrar. Entonces, no solamente va a ser como una paz de desquitarme con este desgraciado, sino que adicional se va a convertir en una bola de nieve de guerra y de mala atmósfera. Y no solamente tengan líderes, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida de pareja, en todo lo que usted haga.
La grandeza de la nación se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales, lo que les decía al inicio, la importancia también de la naturaleza. El hombre no es, hasta sí me encantó, el hombre no es más que el producto de sus pensamientos. El hombre es lo que piensa y en lo que piensa se convierte. Hasta está poderoso. Mire, levántese usted renegando y verá cómo le va ese día. Todo le sale mal. Levántese renegando. O levante y machuque el dedo chiquitico del pibe, que todo el día le va mal. Todo se le cae, sale, se le pincha la moto, va para el trabajo, le llueve, o sea, todo conspira para que le vaya mal. Si usted levanta de buena actitud, de buena vibra, ese día le sale excelente, todo le sale bien. No sé si ustedes algún momento han tenido esos días en que usted se levanta y, mejor dicho, quiere salir a hacerla con toda, o sea, vienes recargado. ¿Cómo le va ese día? Fantástico. Y el día que usted levanta así como, porque mejor dicho, porque el sol le está pegando en la cara, ese día le va, todo le sale al revés. Y no es porque sea así, sino porque es como usted se levantó, con esa vibración que usted se levantó, con ese pensamiento que usted tiene. Por eso usted debe cuidar mucho esto. Mucho, demasiado. Y esta, vamos cerrando con esta. Terminamos con esta. La mejor manera de encontrarse es perderse al servicio de los demás. La mejor manera de encontrarse es perderse al servicio de los demás. Óigase bien, las personas que son egoístas, las personas que son envidiosas, jamás en la vida consiguen éxito. Y no catalogue el éxito por tener riqueza en dinero, sino por ser feliz. Y la felicidad es una plenitud de todas las áreas. Una felicidad de todas las áreas. Por eso usted ve que los diamantes son tan imantados, porque son muy al servicio, son demasiado al servicio. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre una persona exitosa, verdaderamente exitosa, y una persona que aparenta ser exitosa, y una persona que quiere imponer ser exitosa. Y es simplemente el servicio a los demás. Esas personas, esos ballenitas, son súper solidarios, súper abundantes, o sea, literalmente se quitan el pan de la boca por dárselo a otro. La mejor manera de encontrarse es perderse al servicio de los demás. Si usted no ha encontrado un propósito en su vida, empiece sirviéndole a los demás y ahí va a encontrar su propósito. Si usted no ha encontrado su propósito en su vida, empiece por servirle a los demás. Sírvale a su vecino, sírvale al que sea, sírvale, o sea, ayúdele sin esperar nada a cambio y ahí va a empezar a encontrar su propósito. Y cerramos con esta última lámina. Si eres mi diamante, regáleme la última. Y es, todo llega a su tiempo. Líderes, ese es el mensaje. Todo llega a su tiempo. Todo llega a su tiempo. Mis líderes, de verdad que para mí hoy fue un tremendo honor y un tremendo privilegio permitirme hoy estar en la sala de cada uno de ustedes. Me sentí en la sala de cada uno de ustedes, me sentí como hablando literalmente aquí con mis mejores amigos y compartiéndole un poco de la historia de lo que fue esta gran figura, este gran referente, Mahatma Gandhi, que Mahatma Gandhi significa alma grande, para los que no sabían. Mahatma Gandhi significa alma grande. Atesoren esta información, haga que valga la pena estar hoy conectado en este espacio, haga que valga la pena que el equipo élite cree estos espacios tan demasiado poderosos para usted. Des el regalo que es para usted. Hoy Dios le entregó este regalo a usted. Atesórelo y haga que el aprendizaje de este espacio tenga un valor para su vida. Mis líderes, Dios los bendiga y muchísimas gracias por permitirme haber compartido con ustedes.